Somos la primera vista en temas de interés. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Muy buenos días a todos los radioescuchas, las radioescuchas de 106.9 Radio. Este miércoles lluvioso, nuestro invitado ha venido mojado por una lluvia muy intensa que nos ha saludado esta mañana. Está con nosotros el director de la revista Factum, César Fagoga, y estaremos hablando principalmente sobre la investigación que ellos han mantenido sobre un caso que nos ha conmovido a todos, que trasciende a la historia como el caso de Chalchuapa. Bienvenido, César, acá en 106.9 Radio. Buenos días, muchas gracias, Celia, gracias por la invitación, un gusto estar acá. Primera vez que estoy, ya había estado en otras entrevistas en este espacio, pero nunca en físico, así que me da mucho gusto saludarte aquí, verte, qué bueno, y saludar a toda tu audiencia. Gracias por la invitación. Bienvenido siempre en esta cabina, en este programa, César. Es muy importante contar con periodistas independientes de alto nivel académico y técnico en la labor que realizan, una labor profesional que cada día es más atacada. Y es precisamente lo que estábamos hablando, radioescuchas, un poco antes de iniciar formalmente la transmisión, y esa de cómo es golpeada una labor que nos habla de la verdad de manera profesional, documentada, que lleva la voz de testimonios de quienes viven esta situación. Estamos hablando del último reportaje de revista Factum, que fue prácticamente censurado a partir de una orden judicial, pero llamaba la atención que autoridades salvadoreñas señalaban de que había morbo, había falsa información y no tenía un espíritu de resarcir a las víctimas en su dolor con respecto a este caso. Y estamos hablando de un reportaje que, para empezar, hacía referencia a algo que nos parece que persiste en querer ser ocultado, y es ¿cuántos cuerpos hay en Chalchuapa? Vimos a el ministro de Seguridad prácticamente en medio de una conferencia de prensa indicarle al fiscal general de la República, al actual fiscal general de la República, cuántos cuerpos tenía que reconocer en una conferencia de prensa que se habían encontrado en Chalchuapa, cuando el técnico forense, un profesional de larga data, el doctor Chicas, había ya dado declaraciones, por lo cual fue sancionado por hacerlo, que nos indicaban que estábamos con alrededor de 40 cuerpos en esta fosa clandestina. César, la investigación de ustedes, ¿qué nos dice de Chalchuapa? Bueno, primero, Celia, creo que me gustaría darte las gracias por mantener el tema en agenda. Este tema no debería ser olvidado. Me parece que es un tema que es muy medular y que nos hace recordar que, pese a la reducción que tenemos de homicidios, este país continúa siendo extremadamente violento, y es un país donde no se le presta la suficiente atención a las víctimas. En ese sentido, nosotros, como otros medios de comunicación, cuando nos dimos cuenta de este caso a principios de mayo, nos pareció importante investigarlo. Nosotros no hacemos noticia diaria, ¿no? Es decir, nosotros no hacemos contar lo que ocurría necesariamente, sino que intentamos ir un poquito más allá y hacer periodismo de profundidad y tratar de explicar algunas de las cosas que nos parecían que no estaban todavía dichas. Dos son los grandes hallazgos, si puedo decirlo de esa manera, que tiene esta investigación, firmada por el periodista Brian Avelar. Una es que nos muestra ese ecosistema criminal que había en Chalchuapa, porque aquí no estamos hablando de una persona. Digamos que una persona ahorita mismo es la cara visible de todos esos asesinatos cometidos en Chalchuapa,
Pero la otra es la facilidad que tenían, y a mí es lo que más me horrorizó, la facilidad que tenían otros hombres, hay que decir los hombres, de acudir a este ex policía y para decirle que le hiciera el favor a cambio de algunos dólares. Si uno se pone a pensar cuánto puede valer la vida de alguien para estas personas, y pensando que en algunas ocasiones pagaban $20 o lo que sea, da miedo, y da miedo ver que eso lo tenemos frente a nuestras narices. Eso es lo horrible de este caso. Es decir, todo esto pasó a la luz del día, cerca de puestos policiales, e incluso en ocasiones, como lo describe el reportaje, en momentos donde todos los salvadoreños y salvadoreñas supuestamente estaban confinados en sus casas, no podían salir por la pandemia de la COVID a principios del año 2020. Entonces, los crímenes estaban ahí, pero no solo son este tipo. Estamos hablando de hombres extremadamente violentos que desprecian mujeres y que las matan sin ningún tipo de pudor. Eso para nosotros era importante que quedara ahí, porque de alguna forma habla de nuestra sociedad, donde se cree que se puede cometer un crimen sabiéndose impune de antemano. Para nosotros ese era como el primer hallazgo, y por eso nos parecía importante que no solo estemos pensando en una persona, sino que estamos pensando en un grupo de personas que les parece que es normal matar. Estábamos viendo lo oficialmente reconocido, y solo un hombre adulto se ha reconocido como parte de los cuerpos que han sido exhumados. La mayoría son mujeres jóvenes, pobres, cuando se identifica su identidad, niños y niñas. Así es. Y eso es una tragedia. Digamos que quizás vamos a hablar un poquito después de eso, porque el tema de desaparecidos tiene mucho que ver, y me parece que no se le presta, o sea, si querés luego nos explayamos en eso, pero no se le presta la suficiente atención. Cuando la persona no tiene recursos, parece como que se hubiera tragado la tierra y a nadie le importa. Eso por un lugar, por un punto. Y segundo, lo que nos parecía importante, y eso digamos que esa agenda no la marcamos nosotros, sino que fue a partir de unas declaraciones que dio el señor Bukele, y las dio el director de la policía, el comisionado Mauricio Arreza Chicas, diciendo intentando engañar a la población de que que la totalidad de estos crímenes habían sido cometidos hace décadas. Ese fue el otro punto, porque lo que hacía el reportaje, la investigación, era desmontar esa mentira. Fue en el año pasado, el 2020, y todavía 2021. Este año. Al menos algunos de los casos. Hay algunos que se fueron cometidos desde hace bastante tiempo, pero otros, al menos 13, fueron cometidos entre 2020, algunos ya, como lo decía antes, incluso cuando todos supuestamente teníamos que estar en nuestras casas, y otros este año. ¿Y por qué era importante eso? Porque a este gobierno le importa más su imagen, está obsesionado con su imagen, tanto así que pisotea la dignidad de víctimas, no reconociendo que algunos de esos crímenes fueron cometidos este año. Hay una obsesión de este gobierno y del señor Bukele en tratar de ver que esto es un paraíso, y de que ya no somos una sociedad violenta, y de que no hay violencia contra las mujeres. Hay que recordar esas palabras del señor Bukele diciendo que la violencia contra las mujeres había disminuido. Esto va y le golpea en la cara, y a un tipo que él mismo lo reconoció en una cadena nacional, que se mide la popularidad todos los días. Quiere decir, eso es bien importante, porque a veces la gente dice, es que probablemente sea vanidoso. No. Quiere decir que utiliza recursos públicos, es decir, lo poco que usted tiene y que se paga en impuestos, lo que yo pago, lo que usted paga, lo que todos pagamos, parte de esos recursos se van en medirse la popularidad todos los días. Esa obsesión con su popularidad y dar esta imagen de que aquí todo es perfecto fue más importante para el señor Bukele que las víctimas. Y eso no solo es una responsabilidad, es que eso da asco. Eso no se diferencia de lo que tuvimos en gobiernos anteriores, solo que en este caso creo que ha sido superlativo. Yo recuerdo, y probablemente también lo recordarás, nosotros venimos haciendo periodismo de hace bastante tiempo. El único parangón que yo recuerdo, así la obsesión de tratar de maquillar todo,
la vimos en el gobierno de Saca, donde el discurso era muy similar al que vemos ahora. Los medios son morbosos en tanto revelan la realidad que el gobierno no quiere que se revele. Los medios son amarillistas en tanto cuentan lo que el gobierno no quiere que se cuente. Y es curioso porque muchos de esos asesores que acompañaron al gobierno del expresidente Saca, los vemos ahora haciendo exactamente lo mismo, maquillando la realidad o intentando maquillar la realidad. Y este caso ha sido tan importante que ha indignado a tanta gente que creo que eso ha sido difícil de intentar tapar. Porque mucha gente dice, bueno, yo vivo acá y me doy cuenta que este control territorial como tal no es tal. O me doy cuenta de este caso que debería horrorizarnos, debería ser una tragedia nacional y parece que al gobierno no le interesa. Yo creo que eso está muy a la vista. Las cifras o la estimación en porcentajes dadas precisamente por el comisionado Chicas César, cuando nos dice de la mayoría de denuncias o avisos o reportes de desaparecidos, la mayoría, más del 40%, se encuentran con vida. No habla de un 20% prácticamente que se encuentran muertos, y no habla de aquellos casos que no se sabe si están vivos o muertos, que dependemos de una información oficial que cada vez es mucho más difícil de poder obtener, de obtenerla de manera actualizada y de poder tener credibilidad a la veracidad de esa información. ¿Cómo puede entenderse dentro de la lógica que estás planteando de una permanente campaña de maquillar lo que realmente está sucediendo con el no brindar información? El nuevo fiscal general de la República, de sus primeras acciones fue precisamente ya no tener acceso a el conteo cotidiano de homicidios, desaparecidos, ni siquiera la localización conocida como ángel desaparecido, que es el caso de niños, niñas desaparecidos. ¿A qué obedece, además de ocultar la información, de querer ocultar la realidad, el que no pueda una prensa independiente o cualquier ciudadano o ciudadana poder verificar si ese porcentaje al que hace referencia el director de la Policía Nacional Civil es verídico o no? Bueno, yo creo que en el caso de las cifras, no solo tienen que ver con cifras de homicidios o cifras de desaparecidos. En general, y aquí no estamos exagerando, cualquiera lo puede comprobar, en general este gobierno es alérgico a rendir cuentas. Y en este gobierno incluyo al fiscal de facto, al señor Rodolfo Delgado. Es parte de la estructura de gobierno, en el sentido de que acata órdenes, un pasapapeles de la Presidencia de la República, como lo puede ser, por ejemplo, la Asamblea Legislativa, los 64 diputados que tienen ahí levantando la mano. No hay acceso a cifras confiables de nada. O sea, no solo, si vamos a lo más grave, que puede ser lo que tiene relación con la vida, con la integridad de la vida de los salvadoreños y salvadoreñas, que es lo más importante, debería ser lo más importante. Si incluso en eso se atreven, no digo a cambiarlas, porque en el caso de las cifras de homicidios es muy difícil cambiar esas cifras, porque afortunadamente todavía hay una institución que se mantiene dándola. A día de hoy, creo que las cifras de homicidios todavía pueden ser confiables, las que se logran conseguir. El gran problema es que no podemos, dependemos únicamente de esto a la hora de dar nuestras informaciones, y las cifras oficiales no están al acceso, no están disponibles para nosotros los periodistas ni para los ciudadanos. Pero no solo cifras oficiales de desaparecidos, en general. Si yo quiero saber cómo avanza esta pandemia que todavía está en El Salvador, ahora que se habla de médicos independientes, hablan de un repunte de casos, yo no sé si eso es así, porque no tengo acceso a la información oficial, porque este gobierno es opaco. Odia la transparencia y por eso detesta el periodismo. Hablas de que es alérgico a rendir cuentas, una frase muy, muy, muy poderosa, y has dicho algo que preocupa mucho, César. Si
A nivel de la titularidad de quien nos gobierna, hay más interés en sondear índices diariamente de popularidad y por lo tanto opacar cualquier hecho, cualquier evento que pueda restarle esos porcentajes, esos índices de popularidad, a una costa de que una madre no encuentre a su hija desaparecida, a una costa de que las autoridades se nieguen a dar información de siquiera el número real de cuerpos que se encuentran en Chalchuapa, hasta dónde podemos llegar. Y un punto más allá, sabemos que el ex policía que es la punta del iceberg de estos hechos, se le ha brindado un estatus de testigo criteriado. También hay un ex guardia, un ex soldado, que detonó la evidencia de que su hijo y su expareja están dentro de los cuerpos localizados. Por lo que tú dices, simplemente se le acercó al ex policía, se quejó de que su expareja le exigía la cuota alimenticia para la manutención de su propio hijo, y lo que hizo el policía fue, por orden del ex soldado, asesinar a la expareja, a la mujer joven, a su madre, tengo entendido, y al hijo del ex militar. ¿Cuántos casos, cuántos chalchuapas pueden haber en este país? Pueden haber muchísimos, y eso es lo que creo que no estamos viendo. Lo que habla Chalchuapa es algo en un microcosmo, como decimos, un ecosistema criminal que se reproduce en un montón de lados. Yo, antes de contestar o seguir con esta respuesta, solo quiero contarle a tu audiencia lo que ocurrió después de la publicación. Días después de la publicación, donde contamos todo este horror que estaba en Chalchuapa, un nivel un poco más detallado, y además desmantelamos la mentira del señor Bukele y de sus empleados. Recibimos una orden judicial a solicitud de la Fiscalía para que dejáramos de hablar de esto. La Fiscalía, de nuevo, empleado de Casa Presidencial, alguien que decidió vender su dignidad a cambio de estar en un puesto, y una jueza que determinó que nosotros teníamos que dejar de hablar de ese tema. O sea, no solo nos obligó a bajar, nos pidió que bajáramos la investigación de nuestro sitio web, sino que además nosotros ese día lunes pasado, teníamos un conversatorio, hace 2 semanas si no me equivoco, un conversatorio sobre eso, y nos quería censurar previamente. El conversatorio. El conversatorio, y después nos dijo que dejáramos de hablar sobre eso. Entonces, yo, que sí soy respetuoso de la ley, primero porque somos respetuosos de la ley, y segundo porque sabemos que no tenemos ninguna garantía. Quiere decir que sí, yo por eso no puedo explayarme en los detalles del caso, pero justamente porque no hay ninguna garantía que después de que yo pueda participar acá, luego diga a la Fiscalía que he violado una orden judicial y me detenga. Es decir, este panorama que estoy pintando tiene 2 intenciones. Uno, que la audiencia que nos está escuchando sepa lo que ha ocurrido, cómo se ha intentado acallar la verdad. Y segundo, ir un poquito más adelante sobre a lo que nos está llevando este régimen, es decir, las posibilidades reales de detención y la pérdida de libertades que hay. Eso es algo terrible que no veíamos en este país desde hace mucho tiempo y que debería hacernos ver en el espejo de Nicaragua como un poquito más de preocupación. Ahora, volviendo a lo que decía, ese caso reproduce, para mi modo de ver, lo más grave es la violencia sistemática que hay contra mujeres en el país. Y de ahí por otra cosa que vos ya mencionabas, que incluso en el conversatorio Zaira Navas nos lo decía de una forma muy acertada. Aquí hay una cantidad y miles de personas desaparecidas, que no solo se han desaparecido en los últimos tiempos, sino que desde hace años, que aparecer a nadie le interesan. Y muchas de esas personas son mujeres jóvenes, son mujeres pobres, y gente que solo busca a sus familiares. Si una persona aquí se desaparece y no tiene recursos como para poner una campaña en redes sociales,
y prácticamente no existe. Ojalá que a todas las personas las encontraran, la intentaran buscar, pero en algunos casos ni siquiera intentan buscar. Una de las cosas que más nos impactó de este caso es que mientras las autoridades seguían abriendo fosas, de las varias que han abierto en la zona de Chalchuapa, lo terrible era que llegaban familiares, decenas de familiares con las fotos de su familia desaparecida, de sus hijos, de sus hijas desaparecidos, con la esperanza de que dentro de esas fosas estuvieran los cuerpos. O sea, qué horror para una madre, para un padre, tener que estar viendo, porque yo creo que en muchos casos ya saben de antemano que puede ser que estén muertos. Lo único el único consuelo que tienen es intentar encontrar su cuerpo para darle una sepultura. Es así de terrible, es decir, es un drama que debería como país avergonzarnos, debería hacernos pensar, debería intentarnos salir de nuestras burbujas personales o sociales en las que estamos, y sin embargo no ocurre. Este caso, con la cantidad de posibles víctimas que tienen, que vos las has dicho, que pueden ser hasta 40, debería ser algo que no... Eso sí, mira, que el gobierno dijera, esto nos ha sobrepasado y necesitamos ayuda internacional. Y no porque seamos incapaces, no, porque estamos sobrepasados, porque hay tantos cuerpos que necesitamos que técnicos nos ayuden para recolectar ADN o para desenterrar esos cuerpos. Si en el caso de la fiscalía, la única persona que hace eso es Ticas, y lo hace muy bien, y por hacer bien su trabajo lo intentaron callar, tanto así que lo van a sancionar a un hombre que lo que ha hecho es trabajar profesionalmente desde hace mucho tiempo y decir la verdad. Para un caso así deberíamos poner todos los recursos para intentar llegar a la verdad y para dar un ejemplo. Yo creo que en este caso esta administración lo tenía fácil, porque uno no puede decir, y nadie le está diciendo que es culpa del señor Bukele lo que ha ocurrido, no se trata de eso, pero en el momento que él lo hizo personal y que puso su imagen antes de las víctimas, entonces las cosas cambiaron, porque ya lo hizo que fuera de esa manera. Es sumamente preocupante. Has ocupado una frase que también nos golpea en esta entrevista. Debería de avergonzarnos como país que esto ocurra, que esto suceda, y deberíamos pedir incluso ayuda internacional para realizar un buen trabajo. Te hacía una pregunta precisamente tratando de salir de Chalchuapa, pero es muy fuerte. ¿Cuántas Chalchuapas pueden haber? ¿Cuántos ex policías pueden haber? ¿Cuántos miembros de la actual corporación policial pueden estar involucrados? ¿Y cuántos ex miembros y miembros actuales de la Fuerza Armada pueden todavía haber participado en este tipo de hechos, tanto pagando a un sicario como siendo el perpetrador directo? Y los tenemos enfrente como vecinos de los cuales no sospechábamos nada. Basta escuchar a los vecinos de esta persona que dicen, lo saludábamos, nos parecía una buena persona, y encontrar este horror enterrado. Quisiera que nos reflejaras de que no se trata de una disputa de carácter político con las autoridades, ni tampoco se trata de tener una visión amarillista con lo que ha sucedido, sino más bien de responder a las miles de familias que están buscando a su pariente desaparecida, en la mayoría, porque la mayoría son mujeres jóvenes y mujeres de escasos recursos. Y ¿cuántos Chalchuapas podemos estar viviendo? ¿Cuántos Osorios pueden haber? ¿Cuántos ex miembros de la Fuerza Armada, ex soldados pueden haber que tanto en el pasado como ahora han gozado de impunidad, y el daño que puede estar causando que estemos ocultando esta realidad en función no solo de no encontrar a más desaparecidos, sino de que haya más desaparecidos y más fosas comunes? Sí, en algún momento yo me acuerdo que varios analistas, cuando tuvimos lo más duro de los homicidios acá, por ahí por el
2015. Recuerdo que analistas decían que El Salvador era una fosa común. Y claro que esa frase impacta mucho. Lo que pasa es que a veces cuando nosotros no tenemos dentro de nuestros familiares a una víctima de desapariciones o un familiar que ha sido asesinado, víctima de la violencia, probablemente no somos capaces de comprender eso. A veces, si no vivimos el horror de cerca, no somos empáticos, no tenemos la posibilidad de ver al otro como un igual y de entender el sufrimiento del otro. Por desgracia, este país desde hace bastantes años vive en una violencia, en una espiral de violencia, de locura. Y eso no es ser amarillista ni nada, es decir, los datos estaban ahí antes que teníamos posibilidad de acceder a ellos. Una de las cosas que a nosotros siempre nos preocupó desde hace bastantes años fue el rumbo que estaba tomando la Policía Nacional Civil. Y no ahora, desde hace bastante. Y los cuerpos de seguridad. Primero, ha sido un error mayúsculo e incluso inconstitucional mantener a la Policía Nacional, a la Fuerza Armada en labores de seguridad pública. No es su función, no están preparados para ello. Y hemos visto en el pasado numerosos casos de abuso de fuerza, de crímenes cometidos por la Fuerza Armada contra población civil y particularmente contra jóvenes de escasos recursos, que son los jóvenes que no se pueden defender, que son los jóvenes que no pueden decir nada. Y vemos a la Policía Nacional Civil desde hace tiempo desnaturalizada. Después de las treguas con pandillas, hubo como una liberación en muchos de ellos y les dijeron ahora sí pueden hacer lo que antes no hacían, y comenzaron a asesinar a mansalva, en muchos casos pandilleros, pero en otros casos a gente que no tenía nada que ver. Eso, sumado con décadas anteriores de permisibilidad y corrupción dentro de la institución, han hecho que esta policía no sea del todo confiable y que haya un gen casi que impune dentro de la institución. Y eso es bien terrible para un país tan pequeño con una policía tan joven, porque si lo pensamos, no es una policía vieja, es una policía que se intentó hacer después de los acuerdos de paz del 92 y que tenía otro espíritu, pero que ya nació defectuosa, nació ya con vicios de los cuerpos de seguridad del pasado, y que eso nunca se logró subsanar, y que hemos tenido oficiales altamente cuestionados que ahora regresan y que están y que nunca se van, que cuando se intentó hacer una limpia de la policía no se le permitió. Por cierto, a Zaira Navas no se le permitió. Entonces vemos a una policía que se sabe de antemano e impune, que se sabe de antemano que los crímenes que cometa de forma institucional o individuales, como en este caso de Chalchuapa, ahí van a estar y nadie va a decir nada. Yo les recuerdo a la audiencia algo que no ocurrió hace demasiado. Esta es la misma policía que mató e encubrió a una de sus compañeras. Ese caso, el de Carla Ayala, pues ahorita lo vemos y parece que se fue como hace décadas, pero fue hace un par de años. Y aún no se llega con el responsable de ese crimen. Y aquí como que sin nada, es decir, cuando pensamos que un policía, a una gente llamada a servir y cuidar a los ciudadanos, fue sacada de una unidad de élite de la policía y nadie sabe nada, y la desaparecen y la asesinan, a una misma persona que se sirve en ese cuerpo de seguridad, que no han sido capaces de hacer o que no son capaces de hacer con alguien que supuestamente no tiene ese nivel de protección. Es que lo terrible de esto es que tenemos una cultura de la impunidad, de la violencia, y en algunos casos no, y además de la indefensión, porque estamos siendo atacados por varios frentes. Las pandillas siguen controlando. Es mentira que haya un control territorial.
siguen controlando, pero por otro lado tenés una institución que tampoco está capacitada para seguir haciendo lo que está haciendo. No hay que olvidar que el actual director de la Policía Nacional Civil era el responsable del grupo del GRP, donde fue asesinada, desaparecida el cuerpo de Carla Ayala por su mismo compañero. Por un lado, el señor Arreaza Chicas era responsable de eso, y por otro lado también fue responsable cuando en 2017 un montón de policías, en una investigación que publicó Factum también, armaron chats, y de hecho nosotros accedimos a esos chats, y donde se confabulaba crímenes contra pandilleros de una manera totalmente abierta. Yo sé que este tema no es muy popular, porque y no se trata de defender pandilleros, se trata de si la policía está para hacer el bien, o más bien, si la policía está para respetar la ley o no. Y en este caso no la respetaban, y era el mismo Arreaza Chicas el que era el jefe de unidad. Yo recuerdo que hablaba con él en aquellos momentos, porque después de esa investigación a nosotros incluso nos llegaron a amenazar. A raíz de eso tuvimos medidas cautelares, tenemos medidas cautelares todavía de la CIDH, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que por cierto al Estado salvadoreño eso es algo que no le interesa nada. Y él a mí me dio una impresión como que supuestamente como que intentaba, o eso trataba de darme la impresión, hacerme ver como que intentaba como controlar y estar atento. Ahora que está al frente de la institución, y particularmente en este gobierno, no puedo tener peor opinión de un servidor público. Es una persona indigna, no solo por el hecho de permitir lo que hace, o por pensar o por convertir a la policía en un brazo político, así un brazo partidario de la actual administración, sino porque tuvo la cara de mentirle a la ciudadanía dijo dos cosas que a mí me espantan. Sobre este caso Chalchuapa él fue uno de los que salió a decir que esto había pasado hace décadas, por un lado. Qué falta de respeto, o sea, hacia las víctimas. Es un oficial, como digo, precisamente que no debería. Zaira Navas lo señaló en el evento que tú señalas, que había incluso intentado ser precensurado. Sí, y lo otro que dijo fue como que, hablando de desaparecidos, como en algunos casos los desaparecidos como que se iban a pasear. Es increíble, me parece, que alguien como él. El gran problema es que se saben impunes y dicen cualquier cosa y no parece tener consecuencias. A raíz de este caso, hay que recordarle también a la audiencia que el ministro de Seguridad, el señor Villatoro, dijo que estaban dándole seguimiento al periodista. Fue por este caso. Porque esta verdad les incomoda en su edenitis, en su necesidad de controlarlo todo. Pero miren, en este país no solo viven ellos, en este país vive un montón de gente que merece justicia. Y una de las cosas, o el trabajo que nosotros hacemos, nosotros no somos fiscales, nosotros no somos policías, a nosotros no nos toca repararle a ninguna víctima, pero sí lo que nos toca, y nuestra parte de esto, es tratar de llegar a dar con algunos hechos que puedan servirle a la gente para reconstruir una verdad. Y eso sí es importante. Y eso es lo que tratamos nosotros los periodistas en estos momentos, que cada vez es más complicado hacer periodismo, mantenerlo, fiscalizar el poder y contar lo que el poder no quiere que usted sepa. Y yo creo que una de las cosas que el poder no quiere que usted sepa es que hay gente matando y haciendo este país, manteniendo esta violencia, pese a lo que nos quieren hacer ver que vivimos en un paraíso. Entonces yo creo que eso es importante señalarlo en esta coyuntura, porque parecería, o se nos quiere hacer ver al periodismo que somos opositores, que somos todo lo que usted quiera. A mí me da exactamente lo mismo lo que se piensa de nosotros. Lo que es importante aquí es que la gente lea lo que publicamos, porque al fin y al cabo eso es lo que importa. Ahí están las pruebas, ahí está todo debidamente sustentado, y eso creo yo que debería ser suficiente como para intentar abrir los ojos a la gente.
Es un intento de abrir los ojos a la gente. César probablemente no podrá decirlo, lo digo yo. Si bien es cierto, Factum cumplió la orden judicial respetando la ley de descolgar de su página web este reporte. El reporte usted lo puede encontrar porque otros medios electrónicos lo han publicado desde otros países. Usted puede buscar este reportaje y tomar su propia decisión. Lo que quiere garantizarse su derecho de leer las voces de las mismas víctimas en este reportaje, y aunque ello incomode a los grupos de poder, como lo señala César, el derecho que usted tiene de leer algo diferente a la versión oficial y hacerse su propia opinión de lo que sucede en este caso y las consecuencias de este caso. En ese reportaje que usted puede encontrar, porque por empatía, por solidaridad, por convicción al derecho a la libertad de investigación y de expresión, otros medios de comunicación electrónicos han mantenido en línea este reportaje de Brian Avelar. Hay elementos que son muy importantes de subrayar, y es el tema de las voces de las mismas víctimas y elementos que nos deben de llamar a la reflexión. ¿Por qué un hechor responsable, si no de 13, de 12 cuerpos encontrados en el patio de su casa, podrían ser 40, podrían ser más? ¿Por qué se está dando un estatus de testigo criteriado a esta persona? Sobre todo puesto que ese estatus es aplicable, o debería, según lo que la ley indica, debería de aplicársele cuando puede esa persona colaborar a llegar a estructuras de responsabilidad más intelectual en hechos de esta naturaleza, estructuras más complejas, pero recibe beneficios por ello. Las autoridades se apresuraron a aclarar de que se le había dado una figura para mí desconocida, César, que era parcialmente testigo criteriado. En la ley eso no existe. No existe. De hecho, es una leguleyada que se inventó el fiscal Max Muñoz para intentar ver o para intentarle hacer ver a la gente que no le estaban como beneficiando del todo. Lo que está de fondo de esto del testigo criteriado, un testigo criteriado, un criterio de oportunidad, como se llama, son beneficios de algún tipo que da la ley, están determinados en la ley, a un responsable de ayudar o de cometer un homicidio a cambio de su declaración contra otras personas. Este criterio de oportunidad ha sido muy utilizado en El Salvador, por ejemplo, para condenar a grupos de pandilleros por homicidios. Quiere decir, si hay un grupo de 5 pandilleros que mataron a una persona, por ejemplo, la fiscalía ofrece criterio de oportunidad a uno de ellos, básicamente para que cante contra los demás y que diga cómo ocurrieron esos homicidios. A él no es que se le esté liberando, o al menos no debería ser así, sino simplemente que se le está dando algunos beneficios, como menos tiempo de cárcel o mejores condiciones en la cárcel, a cambio de que los demás vayan condenados. ¿Por qué indignó a muchas personas el hecho de que se le diera criterio de oportunidad así, sin el parcial, al principal implicado? Porque quiere decir que no hay ninguna prueba científica que lo ate por esos homicidios. Y eso es terrible. Es terrible porque seguimos viviendo en la era prehistórica en este país a la hora de investigar homicidios. La única forma que se tiene para dar con los otros responsables de la violencia homicida de Chalchuapa es preguntándole al principal criminal. O a quienes le han contratado. Otra bofetada a las víctimas. Es decir, por eso es que trataba de decir que esto parcial, para intentar amortiguar ese impacto. Pero yo creo que mucha gente entendió que era, ¿cómo es posible que al principal responsable le vayas a beneficiar
quiere decir que no sos capaz de investigar de otra manera para probar que los otros son responsables de ese homicidio. No son capaces. Ese es el problema. Esa fue una cosa que todavía a mí me cuesta digerir, porque uno pensaría que un caso tan importante estas cosas no se dan, pero así se dieron. Allí es donde tú planteas de que si hubiera empatía al menos con las víctimas, las autoridades buscaran ayuda internacional. Exacto. Que pasa por reconocer que hay limitaciones, pero si se pone en mayor peso el derecho de las personas de saber la verdad, y sobre todo de los familiares de saber si dentro de esos 12, 14, 20, 40 cadáveres está su pariente desaparecido el año pasado o hace 10 años, se ponderaría más el derecho de la gente que un tema de reconocer que hay limitaciones para una investigación de fondo. Y además, cuando hay que recordar que teníamos hasta, si no queríamos ir a pedirle ayuda a la FBI porque ahorita están peleados con los gringos, hasta hace poco en este país había una comisión la que se hizo una promesa como campaña de que se crearía y que tenía un componente internacional porque había investigadores internacionales y sí, investigadores, jueces de otros países con mucha experiencia. Una comisión contra la impunidad, así se le llamó, internacional. Exacto, o sea, es decir, pudo haber ayudado, pero hay que recordar que el señor Bukele decidió matar a las CICIG. Nació muerta, realmente. Sí, nació muerta, pero digamos que le dio un puntapié y la escupió y lo que ustedes quieran. Cuando después de que se dio cuenta que no quería hacer lo que Rodolfo Delgado sí quiere hacer, que es básicamente ser su peón, ¿verdad? En este caso, la CICIG, hay que recordar que presentó 12 casos de la actual administración que se mantienen todavía, pero no por mucho tiempo, esperemos, bajo secreto sobre qué eran esos casos de corrupción cometidos durante la pandemia. Esa comisión internacional tenía dos grandes objetivos, supuestamente. Uno era luchar contra la corrupción y otro contra la impunidad. Esta era una gran oportunidad para luchar contra la impunidad. Sin embargo, como bien decís, nació muerta, pero cuando ya se vio que los resultados podían afectar de nuevo a la imagen, y en este caso un poquito más de la actual administración, entonces ya no sirve de nada, ¿verdad? Ha estado con nosotros César Fogaga, director de revista Factum. Ustedes pueden encontrar ese reportaje. Ellos, repito, cumplieron la orden judicial de bajarlo de su sitio web, pero usted lo puede encontrar porque hay otros sitios web a nivel internacional que lo mantienen en línea. Muchas gracias, César, por estar con nosotros aquí en cabina. Gracias, Celia. Y yo solo quiero decir una última cosa rápido a la gente. Cuando se atenta y se censura al periodismo y a la prensa y la libertad de prensa, no solo se está censurando a los periodistas o al medio de comunicación, están censurando el derecho que tiene la audiencia a conocer la verdad. Y eso es terrible porque es un derecho humano. La libertad de expresión es un derecho humano. Y cuando nos están censurando a nosotros, lo están afectando a usted. Por favor, no hay que callarnos. Gracias. No hay que callarnos. Gracias por estar aquí, César. Muy buenos días a todos y todas. Ya regresamos con Primera Vista, la información de primera mano.